Cuando sale corriendo y entra al lugar en el lugar donde me tenía, mi esposa también salió detrás de él. Y cuando él me vio, entonces manda a las enfermeras que traigan cierto medicamento porque me van a dopar, porque él dice que volví como loco, no volví normal, él está desvariando. Mi esposa se me quedó observando y cuando ve mis labios moverse, ella ve y tiene discernimiento que es el Espíritu Santo. Se está viviendo esta pandemia a nivel mundial. De un momento a otro empecé a ver que mi salud empezó a ser afectada, pero no estaba en mi mente que fuese lo del COVID. Y bueno, no le presté mucha atención. De un momento a otro mi salud se empezó a afectar. Mi esposa me llevó, me examinaron, pensaban que era una neumonía pasajera o leve que se puede tratar en casa. Así que nos regresamos, yo continué con mis labores aquí en la iglesia donde por la gracia de Dios pastoreamos, pero resulta que al pasar los días veía de que cada día mi situación se empeoraba y llegó en un momento en que terminé la escuela dominical virtual y me empezó a faltar el aire. Cuando yo empecé a sentir que el aire me faltaba, mi esposa se comunicó con una hermana que trabaja con la medicina en Canadá. Ella orientó a mi esposa y todo lo que mi esposa fue orientada en ese momento, ella diagnosticó que mi situación estaba delicada y sugirió que fuésemos a la clínica. Y fue donde fui por segunda vez y donde entonces ya me examinaron mucho más profundamente, me hicieron la prueba y salió positivo de lo que es el COVID. Salió positiva y bueno, ahí empezó todo este proceso, toda esta experiencia. Perfecto. Es decir, que usted me contaba que en algún momento se complicó el asunto, que ya ni siquiera estar en casa se podía estar cuando deciden llevárselo para el hospital. Recuérdenos cómo es el proceso ahí. Cuando deciden ya llevarme para el hospital es que mi saturación estaba muy baja, extremadamente baja, y al estar demasiadamente baja es donde entonces me llevan al hospital. Al verme en esa condición, ellos miraron que pasaron varios días, demasiados días, y es donde entonces ellos me examinan y me dicen que además de tener COVID, al tiempo, a las horas, me dijeron que debía de quedarme porque mi situación era crítica en ese momento. Y yo les dije a ellos que yo no me quería quedar, que yo me iba a casa. Y es donde ellos hacen unos exámenes muy rigurosos y ven que mi condición está bien delicada. Y es entonces donde empezamos una conversación con el médico y me dice, si tú te vas, te mueres. Quiero concluirte de esa manera porque realmente estás bien delicado. Y es ahí donde empieza toda la travesía, toda esta situación, todo este proceso. Fue donde yo empecé a desprenderme de las cosas personales. Le dijeron a mi esposa que tomara todas mis cosas personales. Fue donde me quité por primera vez el anillo de matrimonio y me subieron a una camilla y empecé a entrar por un pasillo hasta cuando dejé de ver al fondo a mi esposa y al entrarme a este lugar empezaron a hacerme muchas como posiciones del cuerpo para así mismo mirar si mi saturación mejoraba, cambiaba, me colocaban de espalda por muchas horas y así duré algunos días y mi situación no cambiaba, mi situación cada día era mucho más delicada, no funcionaban las posiciones del cuerpo en que ellos me colocaban, Pastor Giovanni. Bueno, es decir, que usted se complica ahí dentro de ese establecimiento público de salud. Ya usted pierde el contacto con su esposa, ¿cierto? ¿Qué más sucede, pastorales? Bueno, en ese momento es donde entonces ellos mirando que mi condición no cambiaba,
mi salud no cambiaba en ese momento, mi saturación no mejoraba ni se estabilizaba, sino que descendía mucho más rápido. Es donde ellos toman la decisión de intubarme. Cuando ellos toman la decisión de intubarme, es donde entonces me informan y yo les digo que quiero hablar con mi esposa. Mandan a buscar a mi esposa. Ella llega y le comparto, ya los médicos le habían informado, yo le digo a ella, bueno, tomemos una decisión en ese momento. Y la vamos a tomar los dos porque somos una sola carne. Y fue donde ella me miraba muy profundamente y en ese momento es donde ella me expresa estas palabras y me dice, los médicos han sido puestos por Dios. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y si estamos aquí es porque Él así lo ha permitido. Así que Él sigue teniendo el control de todo esto. Entonces yo creo que se haga lo que Dios quiere, que se haga su voluntad. Y es donde entonces le respondo a mi esposa muy bien, entonces que hagan lo conveniente, lo que ellos quieren, piensan hacer con respecto al conocimiento que tienen. Ahí tomamos la decisión, es donde mi esposa firma un documento y donde entonces me anestesian para hacer la intervención de intubación y es entonces donde me intuban y es donde ya yo me desconecto totalmente de lo natural, Pastor Giovanni. Bueno, eso ya es un estado bastante fuerte, desconectarse en ese proceso de la intubación. O sea, que usted ahí obviamente no sabe qué pasa, pero ya después, ¿qué es lo que le dice su esposa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que le informa a su esposa en ese estado de inconsciencia en que ya usted estaba? Bueno, cuando ya yo quedé en ese estado inconsciente, entro a un coma inducido en ese momento, es donde empiezan los riesgos en todo lo que estamos viviendo con respecto a esta enfermedad. Cuando una persona es intubada, es donde se entra a los riesgos de esta enfermedad. Se entra a un terreno muy delicado. Cuando ya yo entro a este terreno tan delicado, es donde mi situación empieza a colocarse muy crítica, muy crítica. Ya intubado, es donde entonces sucede algo muy inesperado. En esos momentos mi esposa toma la decisión de ir porque cuando a uno lo ingresan a UCI, a uno no lo pueden visitar. Toda la información, la mayoría es telefónica. Mi esposa, como habían pasado algunos días ya intubado, es donde mi esposa toma la decisión guiada por Dios de que entre a la UCI. Mi esposa llega a este lugar y ella no sabía cómo entrar porque pues no podía entrar de simplemente decir yo vengo aquí a, no, si necesita información afuera. Pero Dios aparejó todas las cosas, ella se fue detrás de los médicos que iban entrando a la UCI. Cuando pasaban su tarjeta y ellos entraron, ella se fue detrás. Cuando ella se vio dentro de la UCI, y al estar dentro de la UCI es donde la identifican y le dicen, señor, ¿usted qué hace aquí? Ella le dice, vengo buscando a mi esposo, él está aquí, está intubado, lo tienen aquí en UCI. ¿Cómo se llama su esposo, señora? Me ubicaron y le dijeron, es que usted no puede estar aquí. Y ella le dijo, solamente déjeme hacer una oración por él y yo me voy. Donde entonces el médico se le queda mirando y le dice, muy bien, entre. Y vea, está en este cubículo. Cuando ella entra y me ve en ese momento en la condición en que yo estoy, lo primero que le levanta a ella son sus manos al cielo y le dice, Señor, dueño de la vida, creador, a quien te servimos con todo el corazón. Aquí está mi esposo y estoy, Señor, delante de ti, para que tú, Señor Jesús, sea guiándonos y ayudándonos en este momento que estamos viviendo, Señor. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre reconocido. Eres Dios, el dueño de la vida. Y al salir de ella de hacer la oración, es donde ella solicita que quiere venir todos los días a visitarme.
Señora, si usted viene aquí es bajo su riesgo. Ella les dijo, yo vendré aquí todos los días, le firmo lo que le tenga que firmar, vengo con todo el protocolo, pero quiero acompañar a mi esposo en lo que está viviendo. Mi situación se complicaba y se complicaba, y es ahí donde se me viene la palabra del Señor a la mente, hermano, y es que realmente nosotros podemos ver que Dios siempre está acompañándonos en todo momento, en toda situación. Y es donde se me viene Job capítulo 12, versículo 10, que dice la palabra del Señor: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Que la vida tiene un dueño y el dueño de la vida es Dios. Así que ella empezó a entrar y mi condición cada día era mucho más crítica, y resulta que yo continuaba en el coma inducido y ella continuaba todos los días haciendo una oración frente a mi cubículo. Y siempre cuando ella levantaba las manos y oraba, llegó en un momento en que los médicos tuvieron que hacer reverencia y dejaban de hacer lo que ellos estaban haciendo solo para reverenciar al Dios que se estaba invocando todos esos días en la UCI. Ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y solo se escuchaban los sonidos de las máquinas, porque ellos estaban realmente escuchando que se estaba invocando al Dios, al dueño de la vida. Y Dios empezó a tomar una posición muy linda en ese lugar donde había muerte. Empezó a llegar la vida, y cuando empieza a llegar la vida es porque a través de los que les conocemos transmitimos la verdad y la vida, y la verdad y la vida es Jesucristo. Quiero decirles que en una de esas oraciones sucedió algo. Ella empezó a hablarme y empezó también a cantar y a orar, y la enfermera jefe y la doctora que estaba en ese momento le dijeron: señora Diana, con todo respeto, yo sé que usted viene todos los días, pero yo quiero decirle que él no le escucha, no le hable a él, porque él no le escucha. Y ella le dijo: aunque en la condición en que él está no me pueda escuchar, yo siento hacerlo, doctora. Y le dijo a la enfermera también jefe. Y resulta que cuando ella empezó a hablarme, Dios, en la condición en que yo estaba, me permitió escucharle, que humanamente eso no puede suceder. Y ella me decía: predicabas que a Dios hay que adorarlo en cualquier circunstancia, en cualquier condición, hay que adorar a tu Dios. Es el momento de que lo hagas. Es el momento que en la condición en que tú estás, glorifiques a tu Dios. Yo escuché esas palabras que humanamente no se podían escuchar por mi condición en que estaba en coma inducido, estaba en esa situación tan difícil, anestesiado, en coma inducido. Pero déjeme decirle, mi hermano, con toda seguridad en esta noche, que la oración es un canal fundamental para poder entender los propósitos de Dios. Por eso es ahí donde nosotros debemos de entender que el enemigo busca como que inhabilitarnos, como que congelarnos por la situación, pero cuando nosotros le damos ese lugar a nuestro Dios, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, en cualquier situación, cuando lo reconocemos, las cosas toman un rumbo diferente. Por eso el Salmo 23, capítulo 4 dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros, y que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Hermanos, escuché a mi esposa en ese momento. Cuando escuché a mi esposa, mis manos se levantaron, y la doctora y la enfermera quedaron impactadas y le dijeron: doctor, ¿cómo puede suceder esto? Que sus manos se levanten estando en coma inducido. El doctor dijo: bueno, la explicación que tengo es que lo que él está pensando en el subconsciente se le está manifestando en su cuerpo. Ahora, lo que no puedo explicarle es cómo sus manos se levantaron si su cuerpo está anestesiado y está en coma inducido. Hermanos, en ese momento empecé a glorificar a Dios, y cuando mis manos se
levantan, hermanos, empecé, aleluya, a mirar que en cualquier circunstancia y a experimentar que a Dios le agrada que nosotros lo reconozcamos. En cualquier momento, en cualquier situación, hay que engrandecer a nuestro Dios, porque Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo. Las situaciones no pueden cambiar nuestro gozo. El gozo es nuestro Dios, el gozo de Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra salvación. Por esa razón, Dios es nuestro Dios para siempre, para siempre. Wow, 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 espectacular, espectacular. Ver la grandeza de Dios, ver el poder de Dios, ver cómo Dios usa a su esposa para ingresar a esos lugares tan prohibidos, tan inhabilitados, y cómo ella haya gracia ante los médicos para ella quedarse ahí, no un día, sino todos los días. O sea, por favor, eso solamente lo hace el Señor. Vea, Pastor Alex, yo no quiero cortar ese desarrollo de testimonio que usted lleva, por favor. Continúe, por favor, que estamos expectantes de lo que sigue adelante. Iglesia del Señor, por eso Dios siempre tiene la razón. Escucha, en esta noche Dios siempre tiene la razón y su voluntad es perfecta. Nada de lo que pasa siendo hijo de Dios, nada es casualidad. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios siempre tiene todo bajo control, y venga lo que venga, Él fortalecerá a su iglesia, a sus hijos. En ese momento quiero decirle que entonces quiero seguirle compartiendo que en ese momento empezaron a suceder cosas maravillosas. Mi esposa empezó a vivir una experiencia que realmente veía de que realmente Dios estaba guiándonos en ese momento, hermanos, y tenemos algo muy seguro: no le tenemos miedo a la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso nuestra vida tiene un único dueño, y nuestro dueño es Jesucristo. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por eso, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que, hermanos, se me venía la palabra a la mente, Job capítulo 27, versículo 3 y 4, que dice: que todo el tiempo que mi alma estuviese en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. En ese momento empecé a reconocerlo, a engrandecerlo, a exaltarlo, a darle gloria, a darle honor, y en las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. Y es donde el Señor me permite, hermanos, experimentar lo que está sucediendo afuera de ese lugar. Y es donde Dios me empieza a mostrar en una visión cómo la iglesia oraba, cómo la iglesia clamaba a Él. Y déjeme decirle que a través de la oración no hay barreras, escúcheme, no hay barreras que detengan los propósitos de Dios. La iglesia, hermano, entraba a ese lugar a través de la oración. Oh, hermanos, y me rodeaban y oraban frente al lugar donde yo estaba, y veía grupos de personas que oraban y se paseaban orando en ese lugar. Y eso para mí era algo especial. No sucedió literalmente, sucedió espiritualmente. La iglesia entraba, hermanos, pastores entraban a ese lugar y oraban, y en ese lugar se paseaban, y yo sentía un gozo, hermano, inexplicable, un gozo especial en ese momento. Por encima de la condición en que yo estaba la gloria de Dios, estaba el propósito de Dios, hermanos. Eso para mí fue tan, pero tan especial, hermanos, que en esos momentos empecé solamente a reconocer a mi Dios.
Por eso, hermano, la vida natural depende de nuestro hálito. Isaías capítulo 2, versículo 22 dice, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. Por eso, hermano, yo quiero recordarles, la oración fue el medio que Dios usó para mostrarnos su propósito en todo lo que estábamos viviendo. Por eso Judas capítulo 1 versículo 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En esos momentos, hermanos, mi situación empezó a ponerse mucho más delicada, tanto que se me presentaban figuras de personas que me decían, si sabes que de aquí no vas a salir. Y yo empecé a identificar pensamientos que atacan en esos momentos. Y si sabes que ya no vas a hablar más de él, no eran capaces de ni mencionar ese nombre, porque ellos saben que en ese nombre hay todo poder. Me decían también figuras de personas, me decían, ya no vas a hablar más de él. En esos momentos yo solamente me sonreía, solamente porque en Dios estamos seguros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, la calidad de Dios que tenemos, hermanos, tener a Dios es tenerlo todo. Por eso no le tenemos miedo a lo porvenir, porque en Dios estamos seguros. Mi condición se empezó a poner muy crítica, tan crítica que tomaron la decisión entonces en ese momento de estubarme por un momento, porque me estaban el tubo me estaba dañando la garganta, y tomaron la decisión de extubarme. Pero cuando me estuban, mi condición se vuelve más crítica. Entonces volvieron a intubarme por segunda vez, pero nada de esto funcionaba. Resulta que entonces empecé a tener aún en mi el antídoto o el antibiótico más fuerte, y nada bajaba mi fiebre. Y es donde ellos, desesperados, ese día estaba mi esposa, me vio, y mi esposa literalmente me dice que me vio como muerto, pero ella seguía simplemente esperando en la voluntad de Dios. Y Dios empezó a guiarla, empezó a darle fuerzas, empezó a direccionarla en esos momentos, porque llega un momento en que ya no se sabe ni cómo orar, decía ella. Ya no sé ni cómo orar, oro de esta manera, oro de otra manera, oro de esta manera. Señor, ¿cómo oro? Ya no sé cómo orar. Hermanos, cuando ella me ve en esa condición, en ese momento ella se viene al templo. Se viene al templo. Cuando llega al templo, ella llega realmente sin fuerzas humanamente, y ella es donde toma una decisión, es de orar por mí por última vez. Y ella dice que nosotros vivimos aquí en la casa pastoral, y cuando ella llega al templo y se postra ante Dios y le dice, Señor, ya no sé cómo orar, en este momento vengo a entregártelo, Señor, te lo vengo a entregar a ti. Y en ese momento Dios trata en ella y le dice, así como te duele tu esposo, que te duela lo que yo más amo, las almas. Para ella fue una experiencia que la tocó mucho. En ese momento ella sube, comparte con mis hijos, y es entonces donde mis órganos son tan atacados que cuando ellos ven, empezaron a hacerme una diálisis. Cuando el médico iba a hacer esta intervención, llamaron a mi esposa, le tomaron los datos, ella entró. Además de hacerme esa diálisis, antes de hacerla, le dijeron a mi esposa que podían suceder dos cosas: que el corazón iba a latir al máximo y que normalmente podría suceder un paro cardíaco o un derrame interno. Cuando a mi esposa le dicen eso, cuando la llaman, la quieren hacer firmar por si pasaba lo que ellos esperaban, que ese es otro riesgo cuando son atacados los órganos, los riñones. En ese momento, ella se le queda mirando al doctor a los ojos y le dice, doctor, tranquilo,
usted haga lo que respecta a su conocimiento. Solo quiero decirle, doctor, que él tiene un dueño y el dueño de él decide por su vida. Si el dueño de él se lo quiere llevar, así será. Pero doctor, si el dueño de él lo quiere dejar, también así será. Cuando mi esposa le habla de esa manera, el cuerpo del doctor empieza a temblar literalmente y empieza a moverse ni una gelatina. Y es donde Dios guía a mi esposa y le pone el sentir, ora por él, ora por él, ora por él. Y es donde mi esposa entonces le dice, doctor, permítame unas palabras. Él la ignora y ella le habla un poco más fuerte y le dice, doctor, por favor, permítame unas palabras. Él reacciona y salen al pasillo y mi esposa es donde le dice, permítame orar por usted, doctor. Yo quiero orar, tranquilo. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios, tranquilo. Dios está con nosotros. Y es donde el doctor acepta y mi esposa le impone las manos en el hombro e invoca el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué sucede cuando nosotros como iglesia invocamos el nombre de Jesús? Empiezan a suceder cosas inexplicables, cosas maravillosas, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero hacer una Aleluya. pregunta en esta noche. ¿Cuánto le amamos a Él? Amén, amén, ¿Cuánto amén. le amamos a Él? Aleluya, ¿Cuánto le amamos a Él? aleluya, Shane mitaya. aleluya, Y aleluya. tía está callamaca. Oh, Jesús. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es real, nuestro Dios es Aleluya, real. Aleluya. Tú puedes adorarlo allá donde estás en casa, en aleluya. tu trabajo, puedes adorarlo. Él está allá en esta noche. No temas a lo Amén. porvenir si estás con Cristo y en Cristo, tú estás seguro. Algo que Dios te manda decir en esta noche, no temas. No temas a Aleluya. un virus. No temas a los dolores que vienen a este mundo, que yo estoy contigo. Estoy contigo. Hermanos, quiero decirles que ni pasó un paro cardíaco ni un derrame interno cuando él sale y le dice, el corazón de tu esposo resistió, pero mi condición no cambiaba. Mis pulmones fueron atacados y llegó en un momento en que ellos tomaron la radiografía, las fotos de los pulmones y salen los pulmones calcinados. Pero esa noche nuestros pastores del Distrito 28 estaban en vigilia. Escúcheme muy bien. Estaban clamando a Dios. Y es donde muchos de ellos decían que Dios haga su voluntad. Sea el Señor haciendo su voluntad. Nosotros debemos de soltarnos en la voluntad de Dios porque con Dios no perdemos. Acuérdate, con Dios siempre ganamos. Nuestros pastores y hermanos que han partido, ellos no han perdido, ellos han ganado. ¿Se puede entender eso? Ellos han ganado. En ese momento, iglesia del Señor, es donde ellos ven que mis pulmones están calcinados. Y es donde ellos ven que yo estoy respirando solamente por la máquina, por el ventilador. Y en ese momento, cuando termina la vigilia, un médico de nuestra iglesia es de esa clínica. Ellos informaron a algunos de nuestros pastores mi condición. Esa misma noche también el médico de cabecera llamó a mi esposa y le dijo, señora Diana, lamentamos decirle de que no hay oportunidad de vida para su esposo. Sus pulmones están calcinados. Él en cualquier momento deja de respirar, lo lamento. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que se nos venía a la mente lo hicimos, pero no hay nada que hacer. Es donde mi esposa reúne a los niños y les dice, bueno, hijos, nos han informado que el padre, mi esposo y el padre de ustedes necesita solo un milagro. Pero no retengamos más a papá, entreguémoslo en las manos del más grande. Ella ya lo había hecho sola. Pero qué bueno involucrar a todos los que son de nuestra familia. Hizo devocional y les dijo a mis hijos, coloquen las manos de esta manera
Y imaginémonos que ahí está papá. Y démosle gracias a Dios por el tiempo que nos los prestó para servirle a Él juntos, al Señor, pero vamos a soltarlo de esta manera. Y es donde mis hijos colocan la mano de esta manera. Y es donde mi niña, la de 11 años, decía, no, yo no quiero que mi papá se muera. Su edad. Yo no quiero que mi papá se muera. Mi esposa se le queda mirando y le digo, tranquila, que él, si muere, muere naturalmente, pero él vive eternamente. Soltémoslo, mi amor. Y ellos con todo el dolor hicieron de esta manera, lo soltamos en tus manos, oh Dios. Y es ahí donde nosotros estamos en las manos de Dios. Iglesia, estamos en las manos del Todopoderoso. En ese momento, cuando ellos hacen eso, me preparan para morir literalmente. Me colocan una sábana hasta el cuello y 2 cilindros. En esos días recibí una llamada, pastor, pero si usted estaba en coma inducido y su esposa no estaba, ¿cómo usted se enteró? Bueno, quiero compartirlo en este momento. Cuando Dios preparó muchas personas que seguimos compartiendo con ellos y ellos nos contaron todo. Y la piel, mis vellos se erizaban cuando ellos me contaron todo eso. Ellos mismos nos contaron y fueron testimonio o testigos oculares. En ese momento, cuando me preparan para morir, me colocan la sábana blanca, 2 cilindros a los lados. Y en esa ronda o en ese turno de la noche, ellos iban pasando y los que iban dejando de respirar los iban sacando. De esta manera ellos mismos me comparten cómo manejan ellos esto. Incluso en estos días nos vimos con ellos, con algunos de ellos, y fue un momento muy especial. Ellos, los que iban dejando de respirar, los iban sacando. Dejaba de respirar, los iban sacando. Y llegaron un momento en que ellos me examinaron y ellos calcularon un tiempo aproximado de que yo iba a dejar de respirar. Cuando ellos dan la segunda ronda pensaban de que ya yo había dejado de respirar. Era lo normal, los pulmones calcinados, mi corazón muy hinchado, inflamado, mi cuerpo inflamado por todas las intervenciones que me habían hecho. Cuando dan la segunda ronda y me examinan, ven que yo no he dejado de respirar. Y el médico de cabecera me queda mirando y mira todo a su equipo y le dice, es extraño que este paciente, Alex, no ha dejado de respirar. Y es donde ellos me conectan a la máquina nuevamente y ven que mis signos vitales empezaron a estabilizarse, a estabilizarse, a estabilizarse. Se empezaron a normalizar. Y es donde el médico entonces dice, es extraño que su respiración se está normalizando, aumenta. Y es donde llaman a mi esposa en la madrugada y ya me habían desahuciado, pero empezó a suceder algo inexplicable. Estaba desahuciado para morir, pero en ese momento llaman a mi esposa y mi esposa pensaba que esa llamada de las 2 de la mañana aproximadamente era para decirle, su esposo ha fallecido, pero el Dios, el dueño de la vida, no lo quiso así. Si él me hubiese querido llevar, así lo hace porque Él es el Dios de nuestra vida para siempre y Él es el único que nos guiará aún más allá de la muerte. Por esa razón, hermanos, nuestra vida es del Señor. En ese momento, hermanos, cuando la llaman, el médico le dice, señora Diana, es extraño, su esposo se ha empezado a estabilizar, sus signos, su saturación, pero no le puedo explicar, véngase temprano, porque no sé cómo respira a él si sus pulmones no están en un estado para respirar. Oh, solo para la gloria de Cristo, solo para la gloria de Cristo, solo para la gloria de Cristo. ¿Alguien lo puede reconocer en esta noche? ¿Alguien lo puede adorar en esta noche? Por eso, hermano, una cosa es la fe en el pensamiento o la fe dicha y otra más profundo cuando tú vives la fe en Cristo, la vives, la pones en práctica. Romanos 8, 18 al 24 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y este es nuestro tiempo, iglesia, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, dice la Biblia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh, iglesia del Señor, porque aún la misma creación, dice la Biblia, que será libertada, porque sabemos que toda creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también todos nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, iglesia. Pero la esperanza que se ve en más esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Oh, gloria al Señor, en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. En ese momento mi esposa llega bien temprano. El médico le dice, señora Diana, no puedo explicarle lo que está pasando. La verdad, no puedo explicárselo. Pero la saturación de su esposo, vamos a tomarle unos exámenes, porque no sabemos cómo respira con esos pulmones calcinados, porque eso calcina los pulmones, esta enfermedad. Y en ese momento él le dice, dentro de pocas horas él va a despertar. Pero perdóneme, no es que sea pesimista, por todas las intervenciones él vendrá con secuelas fuertes, vendrá con parálisis en su cuerpo, en muchas partes de su cuerpo. También creo que si él sobrevive, tendrá diálisis de por vida, etcétera. Cuando él le da ese dictamen a mi esposa, Dios habla a su corazón, perdónenme. Yo no sé cómo va a tomar usted esto, pero el Dios nuestro habla. Escúcheme, el Dios nuestro habla. Le dijo, eso no es así. Lo que yo hago, lo hago perfecto. No creas a ese diagnóstico. Y ella se aferró de lo que Dios habló a su corazón. Pasaron las horas, colocaron 2 enfermeras a monitorearme para mirar la reacción cuando yo empezara a volver en sí. Y pasaron las horas y empecé a volver en sí. Cuando yo empecé a volver en sí, veía todo, absolutamente todo gris. Cuando mis ojos empezaron a abrir, solamente veía las cosas gris, gris. Cuando mis ojos empezaron a abrir y yo empecé a ver de esta manera, yo no podía hablar, hermanos, porque tenía la traqueostomía. Y cuando uno tiene la traqueostomía, la voz no le puede salir a uno, no se puede escuchar audiblemente. Pero en ese momento yo intenté hablar o hablé muy internamente, y cuando yo moví mis labios, empecé a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo en ese momento. Pero lo que escuchaban las 2 enfermeras que me monitoreaban y observaban era que mis labios balbuceaban. Y ellas escuchaban que mis labios producían unos sonidos que ellas no entendían. En esos momentos ellas quedan asombradas y salen corriendo y le dicen, doctor, el paciente Alex está volviendo en sí, pero volvió extraño, balbucean y no entendemos. Él sale corriendo. Cuando sale corriendo y entra al lugar en el lugar donde me tenía, mi esposa también salió detrás de él, y cuando él me vio, entonces manda a las enfermeras que traigan cierto medicamento porque me van a dopar, porque él dice que volví como loco, no volví normal, él está desvariando. Mi esposa se me quedó observando, y cuando ve mis labios moverse, ella ve y tiene discernimiento que es el Espíritu Santo, y es donde ella le dice, doctor, qué pena, usted no le va a colocar ese medicamento a mi esposo. Lo que usted está viendo es la manifestación del dueño
momento de la vida, lo que usted está viendo es una relación entre Dios y Él. Ana. Y está Diana. Y Vika hasta la maquiala, hasta la miquiala nara. Y ni tistaya la mica. El médico se tomó la cabeza y decía, esto es extraño, ustedes son extraños, esto es raro, esto es nuevo, no entiendo lo que está pasando. Ese lugar se llenó de la gloria de Dios en ese momento y solo glorificábamos a Dios, le damos gloria, le dábamos honra y honor, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea reconocido, Señor, en este momento, en este lugar. Oh, aleluya. Empezaban a morir personas. Te amo, Jesús, te amo. Te amo, Jesús, te amo. Amén, 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 amén. Bueno, yo sé que el tiempo se nos ha ido, hermano Miguel. No sé usted qué nos pueda decir al respecto. Hemos escuchado un testimonio, como lo habíamos dicho, impactante. No sé si tiene algo más que comentarnos, hermano Miguel, sí, por favor. No, no lo cortemos, sigamos. Ok, Esto ok. es para todos los oyentes. Ok, Si ok. alguien necesita esta palabra, alguien necesita hoy este testimonio de vida para que Amén. hermano Alex, estamos aquí contentos, estamos aquí impactados de lo que el Señor sigue haciendo. Diga, por favor. En ese momento me dejan solo para seguir despertando de la anestesia. Estaba con desnutrición severa en ese momento. Mi cráneo ya se veía literalmente. En ese momento fue donde yo sí empecé a sentir dolor en mi cuerpo. Y fue en ese momento donde Dios habla a mi corazón y me dice el Señor a mi vida, tus órganos no hubiesen podido resistir todo lo que te hicieron. Yo estuve contigo, fue mi poder quien te sostuvo. En ese momento, hermanos, Dios me representaba también en uno de esos momentos lo que es la vida natural. Y el Señor me la representaba como en una fuente de poder con varias conexiones donde están las áreas de lo que conforman nuestra vida. Y el Señor me mostraba de que lo que vivimos nosotros como seres humanos, todo se termina. Y Dios me la representaba como cada área se desprendía o se terminaba. Economía se desconectaba. Para donde vas no lo necesitas. Cargos se desconectaban. Para donde vas no lo necesitas. Familia, el regalo que te di, acá es diferente. Se desconectaba. Pero hubo una que no se desconectó. Yo le decía al Señor que si cuál representaba esa. Y él me decía, esa me representa a mí que estuve contigo en tu humanidad y continúo contigo en la eternidad. Iglesia, lo único que continúa con nosotros es Dios. Y quiero decirle que la mayor riqueza que usted y yo tenemos es Dios. Por eso el salmista manifiesta, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, en ese momento el Señor me hablaba de esta manera y yo no paraba de llorar. Yo no paraba de llorar. Me colocaron en una habitación. Cuando me llevan a la habitación,
Empezaron los especialistas a dar diagnósticos, entraban cada uno de ellos. Entró la fonodióloga y yo no podía hablar no podía hablar por la traqueostomía, todavía la tenía. Cuando ella me dice, Alex, vas a hablar aproximadamente en 6 meses, no te vayas a desanimar, vamos a empezar terapias y poco a poco vas a recuperar tu habla, pero no te desanimes, lo vamos a lograr. Yo solamente le movía la cabeza que sí. Entró el fisioterapeuta y dio su diagnóstico, me dijo que iba a caminar aproximadamente en 8 meses, que con terapias iba a recuperar la movilidad, que con terapias iba nuevamente a tener la flexibilidad en mis músculos, que los músculos se habían contraído, que con terapia se lograba. Entró el que me iba a hacer, el especialista para hacerme un examen si quedaban bacterias o algún virus en mi sangre. Me dijo que si quedaba algo de alguna bacteria tenía que quedarme hasta combatir todo eso. Yo solo me sonreí y le movía la cabeza. Cuando ellos, los especialistas, me dieron su diagnóstico, entonces cuando se fueron, Dios me dio el de él. Y es donde Dios me dice, vas a hablar en 3 días. Yo solo lloraba. Y vas a caminar en 7 días. Y tu sangre está limpia. Hermanos, llegó el tercer día, llegó la fonodióloga, me quitaron el segundo día, me quitaron la traqueostomía, me colocaron como una chupita de caucho, donde ella me dijo que para que mi voz empezara a salir tenía que presionármela, pero que ese ejercicio lo íbamos a hacer al tercer día. Cuando ella me dijo que íbamos a iniciar al tercer día, Dios me había dicho que iba a hablar al tercer día. Ella llegó esa mañana, el tercer día, y me dijo, bueno, el ejercicio es de la siguiente manera, te vas a presionar aquí y tú vas a hablar normal, muy detenidamente, y vamos a empezar unos ejercicios. ¿Preparado? Yo le movía la cabeza que sí. Me dijo, no te vayas a desanimar, que lo vas a lograr. Cuando me dijo, presiona, yo presioné, me dijo, habla, y cuando hablé, mi voz salió como nueva. Mi voz salió perfecta. La fonóloga levantó las manos y decía, ¡qué maravilla es esto! ¡Qué maravilla es esto! Habla y empezaba a hablar, habla y empezaba a hablar. Y ella dice, ¡qué maravilla es esto! Parece que no te hubiesen hecho intubación 2 veces. Parece que no te hubiesen hecho traqueostomía. Tu voz está como nueva. Y ella decía, tu Dios lo hizo, tu Dios lo hizo. Y yo levantaba mis manos y glorificaba a Dios en ese momento, porque Él estaba siendo reconocido y exaltado en ese momento. Hermanos, al séptimo día en la mañana, Dios me decía, levántate, levántate. Hermanos, yo no tenía las fuerzas humanas, solo obedecí. Me sostuve de la cama y empecé a levantarme poco a poco y me puse en pie. El médico entra y me pega un grito, ¿tú qué haces? Oye, ¿por qué te levantas? Puede ser peor, te caes y te golpeas, tírate a la cama. ¿Por qué te levantas? Porque Dios me dijo, doctor, que me levantara. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué te levantas? Porque el Señor me dijo que te levantaras. Aleluya. Siga, en ese pastor, momento entró el médico especialista con el examen. Después, a los días, entró él con el examen de sangre, si quedaban bacterias. Se me queda mirando, se queda mirando a su equipo, se sonríen y dice, Alex, tu sangre está 100% limpia, así que te puedes ir a casa. Aleluya. Llegué a casa, Aleluya. solo dábamos agradecimiento al Señor.
Amén. En ese momento uno valora mucho más lo que se nos vuelve el rutinario, el hablar, el movernos, el caminar. Son bendiciones grandes de Dios. Yo lloraba cuando antes de quitarme la traqueostomía les intentaba hablar y no me entendía y mis lágrimas se me salían. El enemigo me dijo en ese momento que no iba a hablar más de él cuando estaba en esa condición. Y Dios le dijo, no, él va a seguir hablando de mi poder y de mi gloria. Hermanos, empezó la recuperación y ya mi cuerpo no, yo salí con oxígeno, mi cuerpo no resistía, ya quería quitarme el oxígeno. Wow. Y yo empecé a caminar en casa y mi esposa, pero ¿cómo que caminas? Un médico amigo me visitó y él pensaba ver un cuadro de verme acostado, de no poderme mover, con dolor, desnutrido. Y cuando él llegó, mi esposa le dijo, no, doctor, usted no va a entrar, él va a salir. Y salí caminando y llorábamos juntos y él decía, Dios lo hizo. Aleluya. Dios lo hizo, pastor, Dios lo Aleluya. hizo. Cuando fui a mi primer control, hermano, de médico, me atendió un médico de Cuba aquí en la clínica. Él nunca me había visto y tomó la historia clínica y cuando la leyó y me dijo, ¿tú cómo entras caminando? No puede ser, es que lo que veo a lo que dice tu historia clínica, no tiene lógica. ¿Te llamas Alex? Yo sí, me llamo Alex. ¿Cómo entraste caminando? ¿Cómo que entras sin oxígeno? ¿Qué es esto? Me decía él en su tono, ¿qué es esto? Y me decía, la verdad, eres un milagro. Yo me sonreía y él me examinaba y me decía, eres un milagro. Y a la tercera vez me dijo, la verdad, eres un milagro. Y entonces me dijo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo lo miré a los ojos y le dije, yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Le dijo, si ese no es el verdadero Dios, entonces ¿cuál, Alex? Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Me dice, tengo pacientes que han salido en situaciones menos críticas que la tuya y no pueden movilizarse por sí mismos. Tienen que bañarlos, salen con diálisis de por vida. No te veo nada de eso, Alex. Eres un milagro. Yo solo para su gloria. Solo para su gloria. Hermanos, en ese momento fue algo muy especial escucharlo de ellos mismos. Me examinaron los riñones, me hicieron los exámenes, salieron nuevos los riñones. El diagnóstico de ellos era que iba a salir con diálisis de por vida. Dios me colocó riñones nuevos. Aleluya. Lo último que me examinaron fueron los pulmones, me mandaron a neumología. Cuando me llevaron a neumología, me hicieron todos los exámenes y la foto de los pulmones. El médico me mira y me dice, tus pulmones están perfectos, Alex. Pero quiero compartirte algo, veo algo extraño en tu pulmón. En un pulmón te quedó un orificio en todo el centro del pulmón. Y es donde Dios me habla, es que donde yo me manifiesto, dejo una señal para que no se te olvide que respiras por mí, pero ahora vas a respirar para mí. Cada suspiro quiero que sea solo para mí. El médico me dice, Alex, creo que sobreviviste de esta pandemia y es para que le cuentes a las otras generaciones lo que sucedió en tu vida. Y él no sabía quién era yo, primera vez me veía. Y Dios me continuaba hablando. Y aquí estoy, para la honra y gloria del Señor, publicando su grandeza. Nuestro presidente decía algo muy cierto, y es que realmente queremos vivir para seguir sirviéndole a Él. Por eso amamos la vida, solo para servirle a Él. Así que creo que debemos de aprovechar bien el tiempo, este cuarto de hora que tenemos,
para darlo todo y ver su gloria. Gracias por la invitación, pastores. Y bueno, sería bueno hacer una oración en este momento. Amén, Amén. amén, hermano Alex. Amén. Yo quisiera decirle a usted, porque hermano Miguel, nuestro hermano Alex, él ha concluido, pero hay otra parte post de ese testimonio. Y no sé si se pudiese, hermano Miguel, más adelante organizar otra reunión, otro programa con nuestro hermano Alex. No sé si usted Hermano nos permitiría. Giovanni, le propongo que vayamos con la segunda parte. Amén. La segunda parte de este testimonio, porque hoy quiero decirle a los más de 800, casi 900 dispositivos que están conectados y a una cantidad de personas, Jair, que se han contactado, nos han contactado acá, decirles que este es nuestro Dios. Amén. Él sigue sanando. Amén. Él sigue orando. Toda la información es hacia la gente que se ha muerto. Pero ¿cuántos Dios ha sanado? Y es necesario glorificarlo aquí, en el programa oficial de Misiones Nacionales. Es necesario decirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Hay un Dios que nos sana. Hay un Dios que es todopoderoso. Y hermano Giovanni, yo veo una cantidad de personas que están pidiendo oración. Personas Aleluya. que en este momento están diciendo, ore por mí. Yo Aleluya. creo, ore por mí. Vamos a orar por Mayerly Duarte. Vamos a orar por Eric. Vamos a orar por los que están transmitiéndose en el nombre del Señor. Desde Amén, Chile, amén. ahí la gente está diciendo, está escribiendo, siento la presencia Aleluya. de Dios en este lugar. Créanme, Amén. mis amados hermanos, aquí también sentimos algo sobrenatural. Aleluya. Aquí sentimos algo precioso. Aquí sentimos Aleluya. algo especial en esta hora, porque mi Dios está respaldando su palabra como siempre lo hace. Y si usted cree que lo que Dios hizo en el pastor Alex Pérez, si usted cree que lo que Dios hizo en él lo puede hacer en su vida, pues vamos a orar inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor de una forma especial que Él se glorifique y que dentro de 8 días, si el hermano Alex tiene bien acompañarnos, podamos contar más testimonios. Y aquí queda la invitación. Necesitamos los testimonios. Mándenos su testimonio, un pequeño video de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando digo un pequeño video, no más de 20 segundos, diciendo, hola, soy Julano de tal, Él me sanó de tal enfermedad, Él me levantó, Él me rescató. Vamos a testificar. Este programa es para exaltar a Dios. Este programa no es para vernos nosotros. Este programa es para visualizar la gloria de Dios en nuestra vida de una forma poderosa. Y yo quiero pedirle el favor en este instante a nuestro hermano Giovanni Flores, miembro de esta mesa de trabajo, que ministre esta oración por todos los que creen en el nombre del Señor, por todos los que creen que Dios hace cosas poderosas en el nombre del Señor. Giovanni, por favor, ministre oración en este instante. Amén, hermano Miguel. Gracias por darme esta oportunidad. Pero me gustaría juntamente con nuestro hermano Alex, porque yo veo que él quiere ministrar también esta oración. Acompáñeme, hermano Alex, abra su micrófono y entre usted y yo hagamos esta oración por todos esos necesitados. Y creo que usted iba a decir algo al respecto sobre las peticiones, hermano Alex. Gracias, hermano Giovanni. Bueno, vamos a orar al Señor. Sabemos que en Dios estamos, en Dios confiamos, en Él estamos seguros y acuérdate que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Quiero también agradecerle a nuestro hermano Vicente Arango, que fue un canal de mucha bendición en todo el proceso. Él estuvo al frente de esta congregación, muy pendiente de nosotros, de mi esposa, de la iglesia en general. Y la verdad, siempre hay agradecimiento en nuestro corazón hacia los siervos del Señor y hacia nuestro hermano Vicente Arango. Misiones Nacionales pasó por esta iglesia realmente de una manera muy linda que nos ha marcado de una manera muy especial. Hay algo que la iglesia no olvida y es esto, ese apoyo especial de Misiones Nacionales. Así que agradezco de corazón
a nuestro hermano Vicente Arango. Vamos a hacer esta oración, hermano Giovanni, por todos aquellos que están escribiendo. Confía en Dios y Él hará. Aleluya. Él hará. Aleluya. La voluntad de Dios es perfecta. Aleluya. En Dios nunca se pierde. Podemos nosotros en esta noche ver la gloria de Dios. Dios está con nosotros y en nosotros. Él tiene todo bajo control. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Invoquemos el nombre Amén. que es sobre todo nombre. Señor Amén. Jesucristo, Dios de la gloria, dador de la vida, Dios todopoderoso. Te Bendito honramos Dios. y te glorificamos tu iglesia, Señor, a través de este programa de misiones nacionales, Señor. Amén, Desde amén. los lugares donde ellos se encuentran, Señor, los que están participando de este espacio de bendición, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, Sí, tu Señor. nombre. Invocamos Sí, tu Señor. nombre, Señor, y te presentamos, Señor, aquel hermano, aquella hermana, Amén. Señor, que está viviendo una situación complicada, difícil en su Oh, salud, sí, Señor. Tú sí. tienes todo bajo control. Que Sí, en medio Señor. de la adversidad tu iglesia te adore. Oh, Que en medio de la manifiéstate. enfermedad tu iglesia te Manifiéstate. glorifique. Porque, Señor, el gozo nada ni nadie nos los quita. Ni sí, enfermedad, ni necesidad Jesús. alguna. Nada nos separará del amor de Cristo. Amén, amén. Nada, Señor. Solamente te pido, Señor, tu nombre sea exaltado. Guía a tu iglesia en estos momentos que se está viviendo, Sí, Señor. Solo Jesús. confiamos en ti. No confiamos ni en una vacuna. Nosotros dependemos de ti plenamente, Padre bendito. En ti estamos seguros, Señor. Moramos Amén. bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Seas tú, oh Dios, glorificado. Seas tú exaltado. Seas tú obrando, Señor, en cada hermano. Gracias. Tú te tienes damos, todo el Señor. poder, Señor, para glorificarte, para exaltar, Señor, tu nombre en esta hora, en las vidas, Señor, de cada persona, En el y que tu nombre de fama Jesús. siga corriendo en este tiempo. Amén. Tú eres En el Dios nombre de salvación, Jesús te Dios de pedimos. milagros y prodigios. En el Amén. nombre poderoso de Jesucristo. Así sea, para la honra y gloria de tu nombre. Dale las fuerzas necesarias a los que están viviendo esta situación, Aleluya. Señor. Dale las fuerzas, necesitan fuerzas, Sí. Señor. Te pido en esta hora, Señor, que el enemigo no los inhabilite, que ellos te sigan glorificando y confiando Amén. en ti plenamente. Sea tu nombre exaltado, Señor, en esos lugares. Gracias. Sea tu nombre exaltado. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Amén.